Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Tenemos en esta edición del Catecismo en la que estamos hablando de la revelación de Dios como Trinidad, pasando al punto 242. Dice, después de ellos, se refiere a después de los apóstoles, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381 conservó esta expresión en su formulación del Credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Aquí vamos a hacer como una pequeñita historia a partir de ahora, en los próximos puntos, sobre cuál es la historia de cómo se llegó a formular el credo que rezamos ahora. Bueno, los apóstoles escriben los evangelios, ellos y algunos evangelistas, ¿no? Por ejemplo, Lucas no era apóstol, pero recoge la tradición de los apóstoles. Marcos no era apóstol, pero recoge la tradición de los apóstoles. Los apóstoles dejan su predicación por escrito, y luego la tradición apostólica, ya en el año 325, estamos hablando ya de un contexto en el que ya hay libertad porque termina la persecución contra los cristianos del Imperio Romano, el emperador se hace cristiano, cambia esa situación de persecución y por lo tanto hay libertad para que los obispos puedan reunirse, etcétera. Bueno, pues en el año 325, a los muy poquitos años, ¿no?, de la conversión del Imperio Romano al cristianismo, se celebra el Concilio Ecuménico de Nicea. Es un momento en el que se van a reunir todos los padres de la Iglesia y entienden que tienen la necesidad de expresar cuál es su fe de la identidad de Jesucristo. Y entonces dicen, confiesan de él que es consustancial al Padre. A veces se ha dicho, claro, que este tipo de expresiones que utilizaron algunos concilios, como este, ¿no?, de ser consustancial al Padre, que esto de que tiene la misma naturaleza del Padre, pero es una persona distinta, claro, que esos eran conceptos que utilizó la Iglesia o que utilizaron aquellos concilios primeros, porque eran deudores de las filosofías que tenían en aquellos momentos, ¿no? Pero claro que esto ya no sirve para hoy en día, porque hoy en día ya no se habla de naturaleza y persona, y entonces hay que buscar otras formas, pues para traducir a la cultura de nuestro tiempo, pues eso que ellos quisieron expresar en las filosofías y en los conceptos de su tiempo. Esto se ha dicho con frecuencia, pero vamos a ver, no es cierto que cuando la Iglesia confesó en el Concilio de Nicea que Jesús es consustancial al Padre, que tiene la misma naturaleza del Padre, aunque es una persona distinta, no es cierto que estuviese asumiendo una filosofía determinada. Sencillamente estaba utilizando la filosofía, los conceptos humanos, en el sentido más común del término. O sea, no estaba asumiendo toda la complejidad de lo que las filosofías que en aquel momento se utilizaban conllevaban. No. Uno puede perfectamente adherirse al Concilio de Nicea sin tener por qué estar conociendo toda la filosofía griega en su complejidad. No. Sí, la cosa es más sencilla. La Iglesia siempre ha utilizado los conceptos del tiempo en el que ha vivido, pero en su sentido más vulgar o en el sentido más común de la palabra, no en un sentido complejo filosófico que unos entienden por persona tal, otros entienden por naturaleza. No. La Iglesia habla en términos sencillos, capaz de expresárselo a los niños, capaz de expresárselo al anciano, capaz de expresárselo al que tiene mucha cultura o al que tiene poca. La Iglesia utiliza los términos. No hay que ser ningún sabio para entender lo que la Iglesia quiere decir con que Jesús es consustancial al Padre. Tiene
la misma sustancia del Padre, es decir, es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es Dios junto al Padre, es eterno como el Padre desde siempre. No es una criatura que ha comenzado en el tiempo. No, es eterno como siempre. Es eterno con el Padre desde siempre. Bueno, pues esto se afirmó en el Concilio de Nicea. Porque existía, digamos, existía una lucha interior, existían unas tendencias heréticas que negaban tal cosa. Fijaros, aquí se nos remite al punto 465, donde se nos hablan de cómo eran las primeras herejías, las primeras dudas de fe, o más que dudas, ¿no? Las primeras fracturas con esa confesión de la fe que hacen los evangelios, o las interpretaciones erróneas. Erróneas. Bueno, pues fijaros, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Docetismo gnóstico. Ahora explicamos un poco esto. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, venido en la carne. En esto insiste mucho San Juan. Pero desde el siglo III la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. ¿Mm? Vamos a ver, es decir, curiosamente, las primeras herejías, y además esto se ve claramente en las cartas del apóstol San Juan, las primeras herejías, más que dudar de que Jesús fuese Dios, lo que dudaban es que Jesús fuese verdadero hombre. Eran las herejías de tipo, se llamaba docetista o de tipo gnóstico. Ellos no dudaban que Jesús fuese Dios, pero lo que decían es que Jesús tenía una apariencia de hombre, que había tomado como un disfraz de hombre. Dios se había disfrazado de hombre y había hecho como si sufriese en la cruz. Había hecho como si hablase con el hombre. O sea, era como una apariencia. La palabra la palabra de las herejías docetistas quiere decir que aparecen como hombre. Parece que lo es, pero no es verdadero hombre. Esto el mismo apóstol San Juan lo combate con fuerza, ¿no? Diciendo los que negaron que vendría en la carne. Y San Juan insiste, es que el verbo se ha hecho carne, y además cuando dice carne lo dice con fuerza, porque dice, si digo hombre únicamente, no, pero voy a decir carne para que se den cuenta que la encarnación es con todas las consecuencias. Carne de mi carne y sangre de mi sangre. ¿Mm? La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, ¿no? Ese insistir tanto en la palabra carne es un subrayar que es verdadero hombre, porque claro, existía esa tendencia de decir, bueno, sí, hombre sí, pero no tomando carne, o sea, como que lo de carne es demasiado humano. No, se hizo carne. Confesamos la plena humanidad de Jesucristo. Entonces, esas fueron las primeras herejías, diciendo que, bueno, sí, que Jesús es Dios, por supuesto, pero claro, les escandalizaba decir que un Dios se pudiese haber hecho hombre con todas las consecuencias. Pudiese haber tenido sed y pedirle a la samaritana, dame de beber. Pudiese haber padecido. Para ellos era un escándalo cómo el verdadero Dios va a sufrir latigazos, cómo va a sufrir en la cruz. Aquello tuvo que ser una apariencia. O sea, tuvo que tomar como un disfraz de hombre. Pero ¿cómo va a estar Dios sufriendo en la cruz? Bueno, este fue el primer tipo de herejía, pero ya, como dice aquí, en el siglo III, en el siglo IV, ya comienza la herejía de sentido contrario, que es la de decir que sí, Jesús, claro que era hombre, pero ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a ser Dios mismo? O sea, las herejías han sido por los dos lados, o negando la humanidad de Jesucristo o negando la divinidad de Jesucristo. Hoy en día, en nuestro tiempo, si yo preguntase, no sé, ¿qué es más frecuente entre nosotros? ¿La herejía de negar que Jesús sea verdadero hombre o la herejía de negar que Jesús sea verdadero Dios? Hombre, yo creo que en cuanto a herejía es más frecuente lo segundo. O sea, negar la divinidad de Jesucristo
Otra cosa es que en nuestra relación personal con Él, no a nivel de herejías, sino a nivel de nuestra espiritualidad personal, es posible que uno diga, a ver, yo remarco en mi relación personal con Jesús, ¿cómo me refiero a Él? ¿Más como Dios o más como hombre? Y es posible que tengamos que decir que en nuestra relación personal, en nuestra espiritualidad interior personal, pues igual no me dirijo a Él como tanto como verdadero hombre, sino únicamente como Dios, y me falta esa dimensión de la humanidad de Jesús que me la hace más cercano. O sea, es posible que a nivel de nuestra espiritualidad, cada uno tiene que corregir, tiene que intentar complementar su carencia. Y si uno ve que con Jesús tiene una relación en la que le falta un poco subrayar más la humanidad, debe de subrayarla. Y si no tiene una relación en la que le falta más subrayar su divinidad, debe de subrayarla. Pero a nivel ya un poco de formulaciones teóricas, hoy en día nos estamos inclinando más hacia la herejía arriana, es decir, a la herejía que niega la divinidad de Jesucristo. Se subraya la humanidad de Jesucristo en detrimento de su divinidad. Eso está bastante claro. Hoy en día no existen esas, o muy poco, vamos, o en mi entorno, desde luego, yo no las conozco, esas formulaciones teológicas que digan que Dios no se hizo hombre de verdad, que Jesús era una apariencia de hombre, pero que no se había hecho hombre con todas las consecuencias. Eso, hoy en día, más bien estamos en el lado contrario, en la negación de su divinidad, o si no negación, dejarlo en penumbra, no afirmarlo explícitamente. Bien, por lo tanto, el Concilio de Nicea afirmó, frente a esa tendencia que comenzaba a surgir de la negación de la divinidad de Jesucristo, que Jesús es consustancial al Padre. Y esa fue una afirmación muy importante, porque es que si no te pones de acuerdo con los términos, a veces es difícil también después conjugarnos en los conceptos. O sea, los conceptos se tienen que expresar con términos, ¿no? Con términos. Y era importante decir consustancial. El Padre tiene una sustancia, el Hijo tiene una sustancia, es decir, es el ser, su esencia. Es de la misma esencia del Padre, es consustancial al Padre. Es decir, un solo Dios con Él. Un solo Dios. O sea, comparte con Él la misma condición. Eso es lo que se quiere decir en ese término. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.